El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el reluciente suelo de mármol del Sterling, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Sarah Michey entró por la puerta de empleados a las 5:30 en punto, como cada mañana durante los últimos 3 años. Sus zapatillas, ya gastadas, chirriaron levemente contra el suelo mientras se dirigía a la sala del personal. Aunque los zapatos habían visto tiempos mejores, eran cómodos, y lo que era más importante, eran lo único que podía permitirse en ese momento. Sarah se recogió el pelo en una coleta y se alisó el uniforme de camarera. El vestido negro y el delantal blanco estaban impecablemente limpios, aunque empezaban a mostrar signos de desgaste en las costuras. Se miró en el pequeño espejo para asegurarse de que tenía buen aspecto. Trabajar en el Sterling significaba tratar con la gente más rica de la ciudad, y la apariencia importaba aquí más que en ningún otro sitio donde hubiera trabajado. «Buenos días, Sarah», la saludó Tom, el jefe de cocina, al pasar ella por la cocina. Ya estaba preparando verduras para el servicio de almuerzo, sus manos moviéndose con la eficiencia de la práctica. «Buenos días, Tom», respondió ella con una cálida sonrisa. Tom era una de las pocas personas en el Sterling que la trataba como a un ser humano, no como a una simple sirvienta. La mayoría de los clientes adinerados apenas la reconocían a menos que necesitaran algo. El gerente del restaurante, el señor Petton, reunió al personal de la mañana para la reunión informativa diaria. Era un hombre alto y delgado, de rasgos afilados y una lengua aún más afilada. «Tenemos varias reservas importantes hoy», anunció, consultando su tableta. «El alcalde cenará en una de ellas, y tenemos 3 grupos de negocios distintos a lo largo de la tarde. Espero un servicio impecable de todos». Su mirada se detuvo en Sarah un instante más de lo necesario. Ella sabía lo que significaba esa mirada. Como una de las camareras más jóvenes, a menudo le asignaban a los clientes más difíciles. El señor Petton parecía creer que ella podía soportar los abusos mejor que los empleados más veteranos. O tal vez simplemente no le importaba. El turno de la mañana comenzó con bastante tranquilidad. Sarah sirvió el desayuno a un puñado de comensales madrugadores, en su mayoría empresarios, reuniéndose para tomar café y croissants. Se movía con eficiencia entre las mesas, rellenando tazas y tomando nota de los pedidos con una sonrisa ensayada. El trabajo era agotador, pero lo necesitaba desesperadamente. A las 11, el señor Petton se acercó a su puesto. «Sarah, atenderás la mesa 7 para el almuerzo. El señor Richard Blackwood tiene una reserva a mediodía. Es un cliente habitual y un hombre muy importante. Asegúrate de que todo esté perfecto». Sarah asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Había oído hablar de Richard Blackwood. Todo el mundo en la ciudad lo conocía. Era un magnate inmobiliario multimillonario, conocido por sus despiadadas tácticas comerciales y por su trato igualmente despiadado hacia cualquiera que considerara inferior. Otras camareras lo habían atendido antes y habían regresado a la sala de personal llorando. Al acercarse el mediodía, Sarah preparó la mesa 7 con sumo cuidado. Pulió la cubertería hasta que relucía, se aseguró de que las copas de cristal estuvieran impecables y colocó las flores frescas en el centro con esmero. Todo tenía que ser perfecto. Richard Blackwood llegó puntualmente, entrando al restaurante como si fuera el dueño. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con un traje que probablemente costaba más de lo que Sarah ganaba en 6 meses. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás y sus fríos ojos azules recorrieron el restaurante con evidente satisfacción. Estaba solo, lo que de alguna manera puso a Sarah aún más nerviosa. «Buenas tardes, señor», dijo Sarah amablemente mientras se acercaba a su mesa. «Bienvenido al Sterling. Me llamo Sarah y seré su dueña». Blackwood apenas la miró. Ya estaba mirando su teléfono, revisando correos electrónicos con una mano mientras saludaba con desdén con la otra. «¿Agua?»,
Todavía sin gas, y tráigame la carta. Por supuesto, señor. Vuelvo enseguida. Con eso, Sara se apresuró a traerle agua, asegurándose de que el vaso estuviera impecablemente limpio y el agua helada, tal como la preferían los clientes adinerados. Regresó con el menú y los colocó con cuidado sobre la mesa. Blackwood tomó un sorbo de agua e inmediatamente hizo una mueca. Esto sabe a agua del grifo. ¿Intenta envenenarme? Tráigame agua embotellada importada. Disculpe, señor. Se la traigo enseguida. Sara mantuvo la voz tranquila y profesional, aunque sabía que el agua provenía de las mismas botellas importadas que él solicitaba. La había servido ella misma de la botella sellada hacía apenas unos instantes. Regresó con un vaso nuevo, esta vez llevando la botella a la mesa y abriéndola frente a él. Blackwood ni siquiera reconoció el gesto. Seguía, absorto en su teléfono, gruñendo de vez en cuando mientras revisaba los mensajes. ¿Está listo para ordenar, señor? ¿O prefiere unos minutos más? Obviamente, necesito más tiempo, espetó sin levantar la vista. ¿Me ves leyendo el menú? Usa la cabeza, chica. Sara sintió que le ardían las mejillas, pero mantuvo la compostura. Por supuesto, señor. Le aviso enseguida. Regresó a su puesto, intentando ignorar las miradas de lástima de sus compañeros. Esto estaba saliendo exactamente como temía. Se ocupó de otras tareas, revisando las demás mesas y ayudando a preparar el servicio de la tarde. Después de 10 minutos, volvió a la mesa de Blackwood. Ha decidido que va a pedir. Señor. Él finalmente levantó la vista del teléfono, mirándola con evidente desdén. ¿Qué me recomienda? En realidad, olvídalo. ¿Qué sabrá usted de alta cocina? Probablemente come en restaurantes de comida rápida. Sara tragó saliva. El plato especial del chef hoy es lubina a la plancha con salsa de mantequilla y limón. Es bastante popular entre nuestros clientes. Bien, pediré eso y me aseguraré de que esté bien cocinado. La última vez que vine, me cocinaron demasiado el pescado. No quiero tener que devolverlo otra vez. Me aseguraré de que el chef lo sepa, señor. ¿Cómo lo quiere? Poco hecho, obviamente. ¿Es nuevo por aquí? Son preguntas básicas. Enseguida anoto su pedido, señor. Sara anotó el pedido y se dirigió a la cocina, con las manos temblando ligeramente. Llevaba 3 años trabajando en el Sterling, pero clientes como Blackwood siempre la hacían sentir inútil. Tom levantó la vista al verla entrar. Blackwood, ¿cómo lo supiste? Se te notaba en la cara. No dejes que te afecte, Sara. Los tipos como él son infelices por dentro, así que intentan hacer infelices a los demás. Sara esbozó una débil sonrisa. Gracias, Tom. Quiere la lubina poco hecha, y la última vez dijo que estaba demasiado hecha. Tom resopló. La última vez que estuvo aquí, pidió el filete. Lo recuerdo porque lo devolvió 3 veces, contradiciendo cada vez lo que había dicho antes. Me aseguraré de que el pescado esté perfecto. No te preocupes. Mientras Sara esperaba que prepararan la comida, pensó en su vida fuera de ese restaurante. Tenía 26 años y trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes. Por las noches, estudiaba en línea, cursando una licenciatura en trabajo social. Quería ayudar a la gente, marcar la diferencia en el mundo. Pero en ese momento, se sentía pequeña e insignificante, una sirvienta más a la que los ricos y poderosos abusaban. Tom terminó de preparar la lubina con su habitual maestría. El pescado estaba cocinado a la perfección. La piel crujiente y dorada, la carne tierna y jugosa. Lo dispuso artísticamente en el plato con verduras asadas y un delicado chorrito de salsa de mantequilla y limón. Sara lo miró y supo que era impecable. Tom nunca se equivocaba. Llevó el plato con cuidado a la mesa de Blackwood y lo colocó suavemente frente a él. Su lubina, señor, al punto, como solicitó.
Blackwood no le dio las gracias. Simplemente tomó el tenedor y el cuchillo y cortó el pescado. Sara estaba cerca, esperando a ver si necesitaba algo más. Lo observó mientras daba el primer bocado, masticaba lentamente y luego su rostro se contrajo en una expresión de disgusto. «Esto es basura», dijo en voz alta, dejando caer el tenedor sobre el plato con un estrépito. Varios comensales cercanos se giraron con gestos de absoluto asco. «Están intentando arruinarme el almuerzo». Sara sintió que se le helaba la sangre. «Lo siento mucho, señor. ¿Qué tiene de malo? Puedo pedirle al chef que le prepare otra cosa». «¿Qué tiene de malo?». La voz de Blackwood se hizo más fuerte. «Está recocido, seco e insípido. Dije específicamente término medio. Esto está bien hecho. ¿Es que nadie en este restaurante puede seguir instrucciones sencillas?». Sara sabía que mentía. Había visto a Tom preparar el plato. Y estaba perfecto. Pero discutir con un cliente, especialmente uno tan influyente como Richard Blackwood, le costaría el trabajo. «Le pido disculpas sinceramente, señor. Permítame llevarme esto y que el chef prepare otro». «Ah, así que ahora me van a hacer perder más tiempo». Blackwood se recostó en su silla, con los brazos cruzados. «Tengo una reunión de negocios. En 45 minutos. No tengo tiempo para esperar a que su incompetente personal de cocina aprenda a cocinar pescado». Otros clientes los miraban abiertamente. Sara sintió que le ardía la cara de vergüenza. El señor Petón caminaba hacia su mesa, con expresión grave. Esto era exactamente lo que temía. «¿Hay algún problema?», preguntó el señor Petón con suavidad, dirigiéndose a Blackwood sin apenas prestar atención a la presencia de Sara. «Su camarera me trajo pescado recocido. Empiezo a pensar que la plata ya no es lo que era. Quizás debería buscar otro restaurante». El rostro del señor Petón se contrajo ligeramente. «Señor Blackwood, le aseguro que esto es muy inusual. Por supuesto, le invitaremos a su comida y prepararemos cualquier otra cosa que desee sin cargo alguno». «¿Gratis?». Blackwood rió con frialdad. «¿Cree que el dinero es mi problema? Podría comprar todo este restaurante con lo que tengo en mi cuenta corriente. El problema es la competencia, o mejor dicho, la falta de ella». Sus ojos se posaron en Sara, examinándola de arriba a abajo con desprecio. «Esta chica claramente no pertenece a un establecimiento como este. Apenas puede articular una frase coherente. Y obviamente no puede comunicarse bien con la cocina. ¿Dónde la encontraste? ¿En un albergue para personas sin hogar?». Sara sintió que se le humedecían los ojos, pero se negó a dejarlos caer. No le daría esa satisfacción. El señor Petón se removió incómodo, sopesando claramente sus opciones. Sara sabía lo que se avecinaba. «Sara, quizá deberías tomarte un descanso. Yo me encargaré personalmente de la mesa del señor Blackwood». Fue un despido, y ambos lo sabían. Sara asintió en silencio y se alejó, sintiendo las piernas débiles. Al salir por la puerta de la cocina, pudo oír a Blackwood quejándose a gritos del servicio. Tom levantó la vista de su puesto. «¿Qué ha pasado?», preguntó. El pescado estaba recocido e incomible. La voz de Sara era apenas un susurro. «Eso es imposible. Ese pescado estaba perfecto y él lo sabe». El rostro de Tom se ensombreció de ira. Esta gente rica disfruta haciendo sufrir a los demás. Les hace sentir poderosos. Sara se dejó caer contra la pared, repentinamente exhausta. El señor Petón prácticamente me dijo que me fuera. Probablemente me van a amonestar por esto. No es justo, Sara. Hiciste todo bien. La justicia no importa cuando se trata de millonarios, dijo Sara con amargura. Había aprendido esa lección muchas veces en los últimos 3 años. Se quedó en la cocina durante los siguientes 20 minutos,
ayudando a Tom con la preparación y tratando de calmar su corazón acelerado. A través de la pequeña ventana de la puerta de la cocina, pudo ver al señor Petón adulando a Blackwood, trayéndole personalmente un nuevo plato. Fuera lo que fuese que hubiera pedido, a Blackwood pareció gustarle, aunque seguía con aspecto irritado. Finalmente, el señor Petón entró en la cocina. Su expresión era severa mientras se acercaba a Sara. «A mi oficina ahora». Sara lo siguió por el estrecho pasillo hasta su pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. La habitación era pequeña y estaba llena de papeleo, horarios y facturas de proveedores. El señor Petón se sentó tras su escritorio e hizo un gesto a Sara para que permaneciera de pie. Eso era inaceptable. Comenzó sin preámbulos. El señor Blackwood es uno de nuestros clientes más valiosos. Gasta miles de dólares aquí cada mes. También resulta ser el dueño del edificio donde este restaurante alquila un espacio. Sara sintió un vuelco en el estómago. No sabía ese detalle. Está extremadamente descontento con el servicio que recibió hoy. Lo mencionó específicamente por su nombre como incompetente e inadecuado. Para este puesto, señor Petón, hice exactamente lo que debía hacer. Tom preparó ese pescado a la perfección. No tenía nada de malo. El señor Blackwood solo buscaba una razón para quejarse. ¿Está llamando mentiroso a nuestro cliente? La voz del señor Petón era fría. Estoy diciendo que la comida estaba preparada correctamente. Lo vi. Yo mismo. Lo que usted vio o no vio es irrelevante. La experiencia del cliente es lo que importa. Y la experiencia del señor Blackwood hoy fue claramente deficiente. Elogió unos papeles sobre su escritorio, sin mirarla a los ojos. Te estoy dando una advertencia formal por escrito. Si vuelves a tener un incidente como este, quedas despedida. ¿Entendido? Sara quiso discutir para defenderse, pero sabía que sería inútil. Necesitaba ese trabajo. Tenía que pagar el alquiler, los préstamos estudiantiles y las facturas médicas de su madre. Entendido, dijo en voz baja. Puedes volver a tu puesto. El señor Blackwood ha terminado de comer y se ha marchado. Sara salió de la oficina sintiéndose derrotada. Regresó a su puesto y, mecánicamente, atendió las mesas que le quedaban. Las otras camareras la miraron con comprensión, pero no dijeron nada. Todas habían estado en situaciones similares. La tarde se hizo eterna. Sara atendió comidas de negocios, celebraciones de aniversario y cenas informales, mientras intentaba borrar de su mente la humillación de la mañana. Cada vez que pasaba por la mesa 7, ahora ocupada por un cliente diferente, sintió una nueva oleada de ira y vergüenza. Cuando su turno estaba a punto de terminar, Sara estaba recogiendo una mesa cerca de la ventana cuando oyó a dos hombres de negocios hablando en la mesa de al lado. ¿Oíste hablar del proyecto urbanístico del East Side? Decía uno de ellos. Blackwood está intentando comprar todas las propiedades de ese barrio. Ofrece precios irrisorios, y cuando la gente no vende, encuentra la manera de echarlos. Ese es su estilo, respondió el otro hombre. ¿Te acuerdas de los apartamentos Riverside? Compró ese edificio e inmediatamente subió todos los alquileres un 300%. La mitad de los inquilinos eran ancianos con ingresos fijos. Tuvieron que abandonar sus hogares. El hombre es un hombre despiadado, un brillante hombre de negocios, pero sin escrúpulos. Sara terminó de recoger la mesa, dándole vueltas a la cabeza. Así que ese era Richard Blackwood. No solo un cliente maleducado, sino alguien que tenía por costumbre aplastar a la gente. Saberlo no la hizo sentir mejor respecto al encuentro de la mañana, pero sí le ayudó a poner las cosas en perspectiva. A las 6, Sara fichó y se cambió de uniforme. Le dolían los pies y le palpitaba la cabeza por el estrés y las lágrimas reprimidas. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sacó su teléfono y vio un mensaje de su madre.
¿Qué tal el trabajo hoy, cariño? Sara pensó en contarle lo que había pasado, pero lo descartó. Su madre ya tenía bastante con sus propios problemas de salud. En lugar de eso, le respondió, un día más. Te quiero, mamá. El viaje en autobús a casa duró 40 minutos. Sara miró por la ventana la ciudad que pasaba, viendo cómo los barrios acomodados daban paso a zonas más modestas, y finalmente a su propio edificio de apartamentos en una zona deteriorada de la ciudad. El contraste entre su mundo y el de Richard Blackwoods no podía ser más marcado. El apartamento de Sara era pequeño pero limpio. Vivía sola en un apartamento de una habitación en el tercer piso de un edificio antiguo sin ascensor. La pintura se estaba desconchando en algunos sitios y las tuberías hacían ruidos extraños por la noche. Pero el alquiler era asequible y el casero era comprensivo cuando ocasionalmente tenía que pagar con unos días de retraso. Dejó caer su bolso junto a la puerta y se desplomó en su sofá de segunda mano. Su teléfono vibró con un recordatorio de su clase nocturna. Estaba cursando un curso en línea de psicología infantil, uno de los requisitos para su licenciatura en trabajo social. La clase comenzaba en 1 hora, lo que le daba el tiempo justo para preparar la cena y repasar sus apuntes. Mientras calentaba pasta sobrante en el microondas, Sara pensó en el camino que la había llevado hasta allí. Había crecido en una familia obrera, hija de un obrero y una enfermera. Su padre había fallecido cuando ella tenía 15 años, dejando a su madre a cargo de criarla sola. Habían tenido dificultades económicas, pero su madre siempre había recalcado la importancia de la educación y la bondad. Sara había tenido un buen rendimiento escolar e incluso había sido aceptada en una buena universidad. Pero durante su segundo año, a su madre le diagnosticaron esclerosis múltiple. Las facturas médicas se acumularon rápidamente y Sara se vio obligada a abandonar los estudios y buscar trabajo para ayudar a mantenerlas. Desde entonces, había estado trabajando, tomando clases en línea siempre que podía permitírselo, avanzando poco a poco en su carrera. El encuentro con Richard Blackwood había reavivado viejas frustraciones. Sara siempre había intentado tratar a todos con dignidad y respeto, independientemente de su estatus social o riqueza. Creía que todos tenían valor, que todos merecían amabilidad. Pero la gente como Blackwood parecía regirse por otras reglas. Para él, la gente como Sara era invisible, desechable, valiosa solo mientras sirviera a sus necesidades. Su portátil sonó, recordándole que la clase iba a empezar. Sara se conectó al aula virtual y pasó las siguientes 2 horas inmersa en debate sobre el trauma infantil y la resiliencia. Por eso tenía trabajos tan agotadores. Ese era su verdadero propósito. Quería ayudar a los niños que estaban sufriendo, que provenían de circunstancias difíciles, que necesitaban que alguien creyera en ellos. Después de clase, Sara trabajó en una tarea hasta casi medianoche. Cuando por fin se metió en la cama, estaba demasiado cansada para pensar en Richard Blackwood, en Sterling ni en nada de eso. Mañana sería otro día, otro turno, otra oportunidad para ganar el dinero que necesitaba para construir un futuro mejor. Pasaron 3 días. Sara trabajaba en el Sterling, lidiando con clientes exigentes e intentando pasar desapercibida ante la mirada crítica del señor Petton. No había vuelto a ver a Richard Blackwood, lo cual era un alivio. Quizás había decidido llevar su negocio a otro lugar después de todo. El jueves por la tarde, Sara estaba sirviendo el almuerzo a una joven pareja que celebraba su compromiso cuando el señor Petton se acercó a su puesto. Su expresión era indescifrable. Sara, el señor Blackwood ha hecho otra reserva. La mesa 7 de nuevo mañana al mediodía. Ha pedido específicamente que lo atiendas. Sara sintió que se le helaba la sangre. ¿Me ha pedido a mí? ¿Por qué? No les pido a nuestros valiosos clientes que expliquen sus preferencias, respondió el señor Petton con frialdad. Solo asegúrate de que no haya problemas esta vez. Hablo en serio.
Sara. No puedo permitirme perder su negocio. Esa noche, Sara apenas durmió. ¿Por qué Blackwood la habría pedido específicamente a ella? ¿Planeaba quejarse de nuevo para que la despidieran? Quizás disfrutaba tanto humillando a la gente que quería repetir la hazaña. La idea le revolvía el estómago. El viernes por la mañana llegó demasiado pronto. Sara se preparó para ir a trabajar en un día, con el estómago revuelto por la ansiedad. Llegó temprano al Sterling y dedicó tiempo extra a preparar la mesa 7. Si Blackwood buscaba una excusa para quejarse, no se la daría. Todo estaría absolutamente perfecto. A las 11:45, Sara se colocó cerca de la entrada, esperando la llegada de Blackwood. Le temblaban ligeramente las manos, y las juntó para estabilizarlas. Justo al mediodía, Richard Blackwood entró por la puerta, con su porte imponente y engreído de siempre. «Buenas tardes, señor Blackwood», lo saludó el señor Petón con obsequiosidad. «Qué gusto verlo de nuevo. Su mesa está lista, y Sara se encargará de atenderle con esmero. Hoy te eché de menos». Los fríos ojos azules de Blackwood se posaron en Sara al otro lado del salón. Por un instante, ella creyó ver algo calculador en su expresión, pero se desvaneció rápidamente. Él simplemente asintió y caminó hacia su mesa. Sara respiró hondo y se acercó a él. «Buenas tardes, señor. Bienvenido de nuevo al Sterling. Agua. Todavía importada», dijo sin mirarla, absorto ya en su teléfono. «Enseguida, señor». Sara trajo el agua, esta vez, llevando la botella a la mesa y abriéndola. Frente a él antes de servir. Blackwood la observó con una expresión indescifrable. «¿Está lista para ordenar? Oh, ¿le gustaría unos minutos con el menú? Pediré el chuletón, término medio, y dígale al chef que no lo cocine demasiado. Esta vez. Por supuesto, señor. Nos aseguraremos de que esté perfecto». Sara anotó el pedido. Y comenzó a darse la vuelta. «Espere», dijo Blackwood, y Sara se quedó paralizada. «Siéntese». Sara lo miró confundida. «Lo siento, señor», dije. «Siéntese. Quiero hablar con usted». Esto es muy inusual. Las camareras no se sentaban con los clientes, especialmente durante el servicio de almuerzo. Sara miró a su alrededor con nerviosismo, cruzando la mirada con el señor Petón al otro lado del salón. Él fruncía el ceño, pero no intervino. «Debería tomar su pedido, señor. La cocina se satura si el pedido puede esperar 5 minutos. Siéntese». A regañadientes, Sara apartó la silla frente a él y se sentó en el borde, lista para levantarse de un salto en cualquier momento. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Blackwood finalmente levantó la vista del teléfono, estudiando su rostro con una inquietante intensidad. «¿Sabe por qué la llamé específicamente hoy? No, señor. Quería ver cómo reaccionaría. Después de nuestro último encuentro, esperaba que solicitara una asignación diferente. La mayoría de las personas en su posición lo habrían hecho, pero aquí está». Sara no supo qué decir, así que guardó silencio. «Suelo investigar a las personas que me interesan», continuó Blackwood. «¿Me interesas, Sara Mitchell?» Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. «¿Cómo sabía su nombre completo?» «No lo entiendo, señor. Le pedí a mi asistente que la investigara. Tiene 26 años. Lleva 3 años trabajando en Sterling. También trabaja por las tardes en una cafetería cerca de la universidad. Está cursando estudios en línea para obtener un título en trabajo social. Su madre tiene esclerosis múltiple y vive en una residencia de ancianos al otro lado de la ciudad. La visita todos los domingos». Sara se sintió ultrajada, expuesta. Este hombre la había estado investigando, indagando en su vida privada. «¿Por qué haría eso?», preguntó, con la voz apenas audible. «Porque quería entender algo», dijo Blackwood. «Cuando te insulté, cuando te humillé delante de todo el restaurante,
no te defendiste. No discutiste. Ni pusiste excusas. Simplemente lo soportaste. ¿Por qué? Sara sintió que la ira le subía al pecho, superando su miedo. ¿Por qué? Necesito este trabajo. Porque la gente como yo no puede defenderse de gente como tú. Porque el mundo no funciona. Así. Exacto. Dijo Blackwood, reclinándose en su silla. El mundo no funciona así. ¿Sabes cómo? Amasé mi fortuna. ¿Sara? Tengo una idea, respondió ella, pensando en la conversación que había escuchado sobre el desarrollo del lado oeste. Pisé a la gente. Me aproveché de cada debilidad, de cada vulnerabilidad. Aplasté a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Así es como se triunfa en los negocios. Así es como se gana. Sara se levantó bruscamente. Disculpa, señor, necesito tomar su pedido. No he terminado, dijo Blackwood, pero Sara ya se estaba alejando. Todo su cuerpo temblaba de emoción contenida. Entró por las puertas de la cocina y se apoyó contra la pared, intentando recuperar el aliento. Tom la miró desde su puesto. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Está loco, logró decir Sara. Hizo que alguien investigara toda mi vida. Mi madre, mi escuela, todo. Es espeluznante. Deberías denunciarlo. ¿Denunciarlo a quién? Es el dueño del edificio. El señor Petón me despediría antes de hacer algo para molestar a Blackwood. Sara se enderezó, intentando recomponerse. Solo prepárale el filete. Al punto. Perfecto. Quiero darle su comida y que se vaya de aquí. Tom preparó el chuletón con sumo cuidado, quizás intuyendo lo importante que era que nada saliera mal esta vez. Sara esperó en la cocina más de lo necesario, temiendo regresar a la mesa de Blackwood cuando el filete estuviera listo, perfectamente cocinado y bellamente presentado. Lo llevó con manos firmes a pesar de su angustia interior. Su chuletón, señor, dijo. Colocó el plato frente a él. Empezó a darse la vuelta de inmediato, pero Blackwood volvió a hablar. No había terminado nuestra conversación. No creo que tengamos nada más de qué hablar, señor, respondió Sara, manteniendo un tono profesional pero firme. Está enojado conmigo. Bien. Al menos tiene algo de carácter. Blackwood cortó su filete, y Sara notó con sombría satisfacción que estaba cocinado a la perfección. Dio un mordisco y asintió. Excelente. Ve, cuando uno se comunica adecuadamente con él. En la cocina, pueden hacer su trabajo correctamente. La mandíbula de Sara se tensó, pero no dijo nada. Ambos sabían que la primera comida también había sido perfecta. Todo esto era una especie de juego para él, y ella era la participante involuntaria. Siéntese de nuevo, por favor. Él, por favor, sonó chocante viniendo de él. Tengo otras mesas que atender. Pueden esperar. Esto es importante. Algo en su tono hizo que Sara se detuviera. En contra de su buen juicio, volvió a sentarse, aunque permaneció encaramada en el borde de la silla, lista para irse en cualquier momento. Blackwood continuó comiendo su filete, tomándose su tiempo como si estableciera sus pensamientos. Finalmente, habló. Hace 23 años, yo estaba donde estás tú ahora. No literalmente, por supuesto. No era camarero, pero estaba arruinado, luchando, tratando de construir algo de la nada. A Sara le costaba creerlo. Todo en Richard Blackwood gritaba dinero antiguo, riqueza heredada, privilegio. No me crees, observó, leyendo su expresión. No te culpo. Me he esforzado mucho por borrar esa versión de mí mismo. Pero es cierto. Crecí en la pobreza. Mi padre era alcohólico y nos abandonó cuando tenía 6 años. Mi madre limpiaba casas para poder alimentarnos. Vivíamos en un apartamento de una sola habitación en la peor zona de la ciudad. Hizo una pausa y bebió un sorbo de agua.
Sara permaneció en silencio, sin saber a dónde iba a parar todo esto. Cuando tenía 17 años, mi madre enfermó. Cáncer. Las facturas médicas nos arruinaron. Tuve que dejar los estudios para trabajar e intentar pagar su tratamiento. Pero no fue suficiente. Nunca es suficiente cuando eres pobre. Murió cuando tenía 19 años y me quedé solo con deudas y rabia. Sara sintió un atisbo de compasión no deseada. Siento lo de tu madre. No te preocupes. Su muerte me enseñó la lección más importante de mi vida. Ser pobre es una elección. Sentirse impotente es una elección. Decidí que nunca volvería a hacer ninguna de las dos cosas. La compasión se desvaneció al instante. Ser pobre no es una elección, dijo Sara con brusquedad. Eso es lo más privilegiado e ignorante que he oído en mi vida. Los ojos de Blackwood brillaron, pero no con ira, sino con algo que podría haber sido aprobación. Verás, eso es lo que te hace interesante. Tienes espíritu. Aún no estás completamente rota. No estoy rota en absoluto, replicó Sara. Trabajo en 2 empleos y estudio. Cuido de mi madre. Estoy construyendo una vida mejor. Que no sea rica no significa que esté rota. No, asintió Blackwood. Pero el mundo te destruirá tarde o temprano si se lo permites. Destruye a todo aquel que se niega a seguir sus reglas. ¿Qué reglas? El juego del poder. El dinero es poder. El poder lo es todo. Puedes ser tan amable y buena como quieras, pero sin poder, tu amabilidad no significa nada. No cambia nada. Sara se puso de pie de nuevo. No estoy de acuerdo en absoluto. La amabilidad importa. Ayudar a la gente importa. No todo se trata de dinero y poder. ¿En serio? Entonces, ¿por qué estás aquí aguantando insultos de gente como yo? ¿Por qué no me regañaste cuando te insulté? Porque necesitas dinero. Porque sin él, no puedes ayudar a tu madre. No puedes terminar la escuela. No puedes lograr ninguna de tus metas. El dinero es la base de todo. Lo quieras admitir o no. Sara odiaba. Que tuviera razón. Tengo que volver al trabajo. Espera. Blackwood metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. La deslizó sobre la mesa hacia ella. Tengo una propuesta para ti. Sara. Miró la tarjeta sin tocarla. No me interesa ninguna propuesta tuya. Aún no la has oído. Estoy creando una nueva fundación. Una organización benéfica centrada en ayudar a jóvenes de entornos desfavorecidos a cursar estudios superiores. Necesito a alguien que la dirija. Alguien que entienda lo que es luchar. Alguien que, de verdad, quiera ayudar a la gente. Sara se quedó atónita. Esto tenía que ser una trampa. ¿Por qué fundarías una organización benéfica? Eso no encaja con nada de lo que has dicho sobre el poder y el dinero. Porque me estoy haciendo mayor y empiezo a pensar en mi legado. ¿Qué sentido tiene acumular toda esta riqueza si me la llevo a la tumba? Además, las fundaciones benéficas tienen importantes ventajas fiscales. Sonrió con frialdad. No confundas esto con puro altruismo, Sara. Todo lo que hago tiene un propósito. No quiero el trabajo en la organización benéfica, dijo Sara con firmeza. El salario es de $150,000 al año. Más beneficios, cobertura médica completa para ti y tu madre, y un presupuesto para donar millones a estudiantes que lo necesitan. Sara se sintió mareada. Ese dinero cambiaría su vida por completo. Podría terminar sus estudios a tiempo completo. Podría costear una mejor atención para su madre. Podría marcar una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes. ¿Por qué yo? Preguntó con suspicacia. No sabes nada de mí, excepto lo que tú, asistente, ha averiguado. Hay cientos de personas cualificadas que podrían dirigir una fundación. Es cierto, pero no tienen lo que tú tienes. Tienes ambición, empuje. No te ha corrompido la riqueza ni te ha abatido la pobreza.
Estás en ese punto perfecto en el que aún crees que puedes marcar la diferencia. Eso es lo que. Esta fundación. No confío en ti, dijo Sara sin rodeos. Inteligente. No deberías confiar en mí. No soy un buen hombre, Sara. He destruido vidas para construir mi imperio, pero eso no significa que no pueda hacer algo bueno con la fortuna que he acumulado. Toma la tarjeta. Piénsalo. Sara tomó la tarjeta más por sorpresa que por acuerdo. El nombre de Richard Blackwood estaba grabado en letras doradas junto con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Lo pensaré, dijo con cautela. Pero no prometo nada. Eso es todo lo que pido. Ahora necesito terminar mi almuerzo. Pueden volver a sus otras mesas. Sara se alejó de la mesa 7 en un día. Toda la interacción le pareció surrealista. ¿Esto estaba sucediendo de verdad? ¿Podría Richard Blackwood hablar en serio sobre esta fundación? E incluso si lo hiciera, ¿podría trabajar para alguien que la había tratado tan mal? Atendió las mesas restantes mecánicamente, con la mente en otra parte. Cuando Blackwood terminó de comer y se marchó, no le dirigió la palabra. Simplemente pagó la cuenta, dejando una propina de $100, y salió del restaurante sin mirar atrás. El señor Petón se le acercó mientras recogía la mesa. Parecía que había ido mejor que la última vez. Supongo que sí, respondió Sara con indiferencia. El señor Blackwood me comentó que estaba muy satisfecho con el servicio de hoy. Hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. El señor Petón se marchó antes de que Sara pudiera responder. Esa noche, al terminar su turno, Sara se sentó en el autobús con la tarjeta de visita de Blackwood en la mano. La examinó una y otra vez, como si pudiera revelar alguna verdad oculta. $150,000 al año. La cifra resonaba en su mente. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar. ¿Pero podría realmente trabajar para alguien como Richard Blackwood? La había humillado, había investigado su vida privada sin permiso y había admitido abiertamente destruir vidas por lucro. Incluso si hablaba en serio sobre la fundación, ¿qué diría eso de ella si aceptaba? Por otro lado, si la fundación era real, podría ayudar a muchísimas personas. Estudiantes que se encontraban en la misma situación que ella, obligados a elegir entre la educación y la supervivencia. Con millones de dólares para distribuir, podría cambiar vidas. ¿Acaso no valía la pena tragarse su orgullo? Sara visitó a su madre el domingo, como todas las semanas. Marta Micheli vivía en una modesta residencia de ancianos en las afueras de la ciudad. La esclerosis múltiple había progresado con los años, limitando su movilidad y requiriendo más ayuda con las tareas diarias. A pesar de todo, Marta seguía siendo alegre y optimista, siempre más preocupada por el bienestar de Sara que por el suyo propio. «Te ves cansada, cariño», observó Marta mientras Sara se acomodaba en la silla junto a su cama. La habitación era pequeña pero acogedora, decorada con fotos familiares y la querida colección de figuritas de porcelana de Marta. ¿Estás trabajando demasiado? Estoy bien, mamá. Solo estoy ocupada con la escuela y el trabajo. Sara había estado debatiendo si contarle a su madre sobre la oferta de trabajo de Richard Blackwood. Una parte de ella quería consejo, pero otra no quería agobiar a Marta con la decisión. ¿Cómo van tus clases? Muy bien. Saqué un 10 en mi último trabajo sobre intervenciones para el trauma infantil. Marta irradiaba orgullo. ¡Qué maravilla, cariño! Tu padre estaría tan orgulloso de ti, persiguiendo tus sueños a pesar de todo. La mención de su padre hizo que a Sara se le oprimiera el pecho. Había muerto de un ataque al corazón cuando ella tenía 15 años, de forma repentina e inesperada. Un día estaba sano, yendo a trabajar a la fábrica como siempre, y al día siguiente ya no estaba. La pérdida había devastado a su pequeña familia y los había sumido en la inseguridad económica. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Sara se encontró diciendo. Claro, cariño. Si alguien te ofreciera una oportunidad que pudiera cambiar tu vida, pero esa persona te hubiera hecho algo terrible antes,
¿la aceptarías? Marta estudió el rostro de su hija con atención. Es un caso hipotético muy concreto. ¿Tiene esto algo que ver con tu trabajo? Sara suspiró y le contó a su madre. Todo. La humillación inicial de Richard Blackwood, la investigación sobre su vida privada y, finalmente, la inesperada oferta de trabajo. Observó cómo la expresión de Marta pasaba de la ira a la preocupación y luego a la reflexión. $50,000, repitió Marta cuando Sara terminó. Es una suma que te cambia la vida, Sara. Lo sé. Por eso es tan difícil. Si acepto el trabajo, básicamente le estoy permitiendo que se salga con la suya después de cómo me trató. Estoy premiando un mal comportamiento. Oh, dijo Marta lentamente, estás aprovechando una oportunidad para ayudar a la gente, que es lo que siempre has querido hacer. A veces en la vida, tenemos que trabajar con personas imperfectas para lograr cosas buenas. La cuestión no es si Richard Blackwood es una buena persona. La cuestión es si puedes usar sus recursos para marcar una diferencia positiva. Pero, ¿y si todo esto es una especie de juego para él? ¿Y si solo lo hace para sentirse mejor consigo mismo o por motivos fiscales? Como dijo, ¿es esa realmente su motivación? ¿Y qué importa si el resultado es ayudar a los jóvenes a obtener una educación? Tú serías quien dirigiría la fundación. Tú controlarías cómo se distribuye el dinero. Sus razones para crearla son menos importantes que lo que hagas con él. Sara se recostó en su silla, asimilando las palabras de su madre. ¿Crees que debería aceptar el trabajo? Creo que al menos deberías explorarlo. Reúnete con él. Infórmate bien. Comprueba si es legítimo. No tienes que comprometerte de inmediato. ¿Y si trabajar para él me cambia? ¿Y si me convierto en alguien como él? Centrada solo en el dinero y el poder. Marta extendió la mano y tomó la de Sara. Su agarre era débil por la enfermedad, pero su tacto era cálido y reconfortante. No te vas a convertir en alguien como él, cariño. Tienes demasiada bondad de tu padre, y mía también. Espero que el dinero no cambie tu esencia. Solo amplifica lo que ya hay en ti. Hablaron durante otra hora sobre otras cosas, temas más ligeros que no requerían tanta reflexión. Cuando Sara finalmente salió de la residencia, tenía una idea más clara de lo que debía hacer. Al menos investigaría la oportunidad. Se lo debía a sí misma. El lunes por la mañana, Sara llamó al número de la tarjeta de presentación de Richard Blackwood. Una voz profesional y pulida contestó. Blackwood Enterprises. ¿En qué puedo ayudarle? Quisiera hablar con el señor Blackwood, por favor. Soy Sara Michey. Un momento, señora Michey. La música de espera era clásica y relajante. Sara caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, con el corazón acelerado. ¿Qué estaba haciendo? Antes de que pudiera dudar más, la línea hizo clic. Sara, me preguntaba si llamaría. La voz de Blackwood era nítida y profesional, completamente diferente a su tono en el restaurante. Quiero saber más sobre esta fundación. Si es real, si lo toma en serio, me interesa conocer los detalles. Excelente. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a las 10? Hablaremos de todo. Trabajo mañana a las 10. Llama diciendo que estás enferma o renuncia. Si aceptas este puesto, ya no necesitarás ese trabajo de camarera. Sara se irritó por su tono presuntuoso. No voy a renunciar a mi trabajo hasta que sepa que esto es legítimo. ¿Podemos reunirnos después de las 5? Hubo una pausa. Sara sospechaba que Richard Blackwood no estaba acostumbrado a que le impusieran condiciones. Bien. 5:30, te enviaré la dirección. La tengo en tu tarjeta de visita. Esa es la sede central de mi empresa. Te enviaré la dirección de mi oficina personal. Es más, privada. Colgó sin despedirse. Sara se quedó mirando su teléfono, preguntándose si acababa de cometer un terrible error,
pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Había puesto en marcha la reunión. El martes transcurrió lentamente. Sara trabajó su turno en el Sterling, haciendo las cosas por inercia mientras su mente estaba en otra parte. Siguió pensando en lo que Marta le había dicho. Quizás podría usar los recursos de Blackwood para el bien sin comprometer sus propios valores. Quizás esta era la oportunidad por la que había estado trabajando todos estos años. A las 5, fichó y se puso su mejor atuendo, un sencillo vestido azul marino que solía reservar para las entrevistas de trabajo. Tomó el autobús que cruzaba la ciudad hasta la dirección que Blackwood le había enviado. Estaba en un barrio exclusivo donde nunca había estado, un edificio de gran altura con portero y suelos de mármol. El portero comprobó su nombre en una lista y la dirigió al último piso. Sara subió en el ascensor, viendo cómo los números aumentaban cada vez más. Las puertas se abrieron a un vestíbulo privado con una sola puerta. Antes de que pudiera llamar, se abrió de golpe. Richard Blackwood estaba allí, vestido de forma más informal de lo que lo había visto antes, con pantalones de vestir y una camisa de botones sin corbata. Justo a tiempo. Aprecio la puntualidad. Pase. La oficina era enorme, ocupaba toda la planta superior del edificio. Los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. El mobiliario era elegante y caro, pero no ostentoso. Todo denotaba riqueza, pero una riqueza discreta y con buen gusto. ¿Le apetece algo de beber? ¿Café? ¿Té? ¿Agua? Agua estaría bien. Gracias. Blackwood sirvió agua de una jarra de cristal en 2 vasos y le ofreció uno. Le indicó una zona de estar cerca de las ventanas. Siéntese, por favor. Hablemos de la fundación. Sara se sentó en un sillón de cuero que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Blackwood se sentó frente a ella, con una postura relajada, pero con la mirada aguda y atenta. Primero, permítame ser claro en algo, comenzó. Esta fundación no es un capricho. La he estado planeando durante más de un año. Ya he destinado $50 millones como dotación inicial. El papeleo está casi listo. He contratado abogados para establecer la estructura legal. Esto va a suceder tanto si usted participa como si no. Entonces, ¿por qué me necesitas a mí específicamente? Porque necesito a alguien que lo gestione y que realmente se preocupe por la misión. Podría contratar a cualquier número de profesionales del sector sin ánimo de lucro. Pero lo verían como un trabajo más. Tú lo verías como una llamada. Eso lo cambia todo. ¿Cuál sería exactamente mi papel? Serías la directora ejecutiva. Tendrías plena autoridad para decidir qué estudiantes reciben financiación, cuánto reciben y qué programas apoyamos. No interferiría en esas decisiones. También contratarías a tu propio personal dentro de un presupuesto razonable. La fundación cubriría los gastos operativos aparte del fondo patrimonial. Sara estaba aturdida. Esto era más importante de lo que había imaginado. ¿Por qué no querrías tener control sobre cómo se distribuye el dinero? Es tu dinero. Una vez que entra en la fundación, ya no es mío. Ese es el quid de la cuestión. Y, sinceramente, no tengo tiempo para gestionar las operaciones diarias. Tengo mis propios negocios que dirigir. Necesito a alguien en quien pueda confiar para que lo gestione correctamente. Apenas me conoces. ¿Cómo puedes confiar en mí? Blackwood se inclinó ligeramente hacia adelante. He hecho mi fortuna leyendo a la gente, Sara. Soy muy bueno en eso. Cuando te insulté en el restaurante, te estaba poniendo a prueba. Quería ver cómo reaccionarías bajo presión. Cómo te las arreglarías con alguien más poderoso que tú que te tratara injustamente. Esa es una pésima manera de poner a prueba a alguien, dijo Sara enfadada. Quizá, pero fue eficaz. Mantuviste la compostura. No perdiste el control ni te derrumbaste. Hiciste tu trabajo con profesionalidad a pesar de la humillación. Eso me dice que tienes inteligencia emocional y resiliencia.
Son cualidades esenciales para este puesto. Sara miró fijamente a Blackwood, intentando asimilar lo que acababa de admitir. Me humillaste a propósito como una prueba. Sí. Y la superaste. La mayoría de la gente habría contraatacado y perdido su trabajo o se habría sentido tan devastada que no habría podido continuar. Tú encontraste un punto medio. Sobreviviste. Tomó un sorbo de agua. Necesito a alguien que pueda sobrevivir en situaciones difíciles porque dirigir una fundación no es tan sencillo como simplemente regalar dinero. Habrá decisiones difíciles, gente a la que tendrás que decir que no. Críticos que cuestionarán cada decisión que tomes. Tienes que ser firme. No sé si sentirme insultada o impresionada por tu lógica, admitió Sara. Ambas cosas. Es apropiado. Blackwood se levantó y caminó hacia su escritorio, regresando con una carpeta gruesa. Estos son los documentos preliminares de la fundación. Llévalos a casa. Revísalos con un abogado si quieres. No te pido que firmes nada. Hoy. Simplemente te estoy mostrando que esto es real. Sara tomó la carpeta, con las manos temblando ligeramente. La abrió y vio documentos legales, estados financieros, planos arquitectónicos para un espacio de oficinas. Esto era real. Blackwood ya había invertido mucho tiempo y recursos en la creación de esta fundación. La fundación se llamará Second Chance Educational Trust, continuó Blackwood. La misión es proporcionar becas completas a estudiantes de bajos recursos que demuestren potencial académico y un compromiso genuino con su educación. Cubriremos la matrícula, los libros, el alojamiento y proporcionaremos una ayuda económica para gastos de manutención. Ningún estudiante debería tener que elegir entre trabajar a tiempo completo y terminar sus estudios como tú. Algo en su voz hizo que Sara levantara la vista bruscamente. ¿Eso es lo que tuviste que hacer? ¿Cuando tu madre estaba enferma? Sí. Trabajé en 3 empleos para intentar pagar su tratamiento y mantenernos con un techo. Estaba agotado todo el tiempo. No podía concentrarme. Cometí errores. Al final, tuve que dejar los estudios porque no podía con todo. Fue la peor época de mi vida. Pero al final te fue bien, observó Sara, señalando la lujosa oficina que los rodeaba. Sí, pero me costó 15 años de trabajo duro salir adelante. Y en el proceso tuve que convertirme en alguien de quien no estoy particularmente orgulloso. Si hubiera podido terminar mis estudios, quizá habría alcanzado el mismo éxito sin sacrificar tanta humanidad. Esta era la vez que Blackwood había sido más sincero con ella. Sara vio algo en sus ojos que parecía arrepentimiento, pero desapareció rápidamente, reemplazado por su habitual expresión calculadora. Sé que desconfías de mis motivos, dijo. Deberías estarlo. No hago esto por puro altruismo. Parte es por legado. Parte es estrategia fiscal. Parte es porque me estoy haciendo mayor y estoy cansado de que me conozcan solo como un empresario despiadado. Pero ¿acaso importa algo de eso si el resultado es ayudar a cientos de jóvenes a obtener una educación? Mi madre dijo algo similar, admitió Sara. Tu madre parece sabia. Por cierto, ¿cómo está? ¿Con su enfermedad? Lo mejor que se puede esperar. La residencia donde está es decente, pero no es estupenda. Ojalá pudiera permitirme un lugar mejor. Si aceptas este trabajo, podrías. El paquete de beneficios de salud incluye cobertura para dependientes. Podrías trasladarla a una de las mejores residencias de la ciudad. Tienen programas especializados para el cuidado de la esclerosis múltiple. Sara sintió que se le humedecían los ojos. Parpadeó para contener las lágrimas, negándose a que la viera llorar. Realmente hiciste tú investigación, ¿verdad? Te lo dije. No hago nada a medias. Blackwood regresó a su asiento. Entiendo que es una decisión importante. Tómese su tiempo. Revise los documentos, pero necesito una respuesta en 2 semanas. Si decide no aceptar el puesto,
Tendré que empezar a entrevistar a otros candidatos. ¿Puedo preguntarle algo personal? Puede preguntar. Puede que no responda. ¿Por qué se volvió tan despiadado después de la muerte de su madre? Podría haber usado ese dolor para convertirse en alguien que ayuda a la gente, que mejora el mundo. En cambio, se convirtió en alguien que lastima a la gente para salir adelante. ¿Por qué? Blackwood guardó silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era más dura, más fría. Porque ser amable no da dinero. Ser compasivo no da éxito en los negocios. Intenté ser una buena persona, y no me llevó a ninguna parte. El mundo premia la crueldad, no la bondad. Así que me volví despiadado. Pero ahora está creando una fundación para ayudar a la gente. Eso es un acto de bondad. No, es un acto de pragmatismo. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Los beneficios fiscales de una fundación benéfica son sustanciales. Y cuando muera, prefiero que me recuerden por algo más que por los edificios que construí y la gente que aplasté. Eso no es bondad. Es estrategia. Sara se puso de pie, apretando la carpeta contra su pecho. Necesito pensar en esto. Tendré una respuesta para finales de la semana que viene. De acuerdo. Blackwood la acompañó hasta el ascensor. Sara, sé que no soy un buen hombre. Sé que he hecho cosas terribles para alcanzar mi éxito. Pero esta fundación podría ser realmente buena, y creo que eres la persona adecuada para asegurar que cumpla su misión. No dejes que tus sentimientos personales hacia mí te impidan hacer algo importante. Las puertas del ascensor se cerraron y Sara bajó a la planta baja, con la cabeza dando vueltas. Pasó todo el viaje en autobús a casa revisando los documentos. Todo parecía legítimo. Los compromisos financieros, la estructura legal, la declaración de misión. Todo era real. Durante la semana siguiente, Sara apenas durmió. Llevó los documentos a un abogado que trabajaba en la clínica de asistencia jurídica donde era voluntaria. El abogado revisó todo y confirmó que era legítimo y estaba correctamente estructurado. La fundación era real. La oferta de trabajo era real. El salario de $150,000 era real. Volvió a hablar con su madre, quien la animó a aprovechar la oportunidad. Habló con Tom en el restaurante, quien pensó que sería una locura rechazar semejante cantidad de dinero. Incluso habló con su asesor académico, quien le señaló que dirigir una fundación importante le brindaría una experiencia invaluable para su futura carrera en trabajo social. Todos a quienes consultó le dijeron lo mismo. Era una oportunidad increíble. Debería aprovecharla. Pero Sara no podía sacudirse su profunda incomodidad con Richard Blackwood. ¿De verdad podía trabajar para alguien que la había humillado a modo de prueba? Alguien que admitía abiertamente destruir vidas por lucro. Alguien que veía la caridad no como un imperativo moral, sino como una estrategia. Por otro lado, no dejaba de pensar en todos los estudiantes a los que podría ayudar. Niños como ella se habían visto obligados a elegir entre la educación y la supervivencia. Con esta fundación, podría darles una oportunidad que ella nunca tuvo. ¿Acaso no valía la pena trabajar con alguien moralmente cuestionable? Llegó el viernes, justo una semana después de su reunión con Blackwood. Sara estaba sentada en su apartamento. Los documentos de la oferta de trabajo estaban esparcidos sobre la mesa de centro. Tenía que tomar una decisión. Sonó su teléfono. Era un número desconocido. Sara contestó, con vacilación. Hola, señora Michey. Hospital Presbiteriano. Su madre ha sido ingresada en urgencias. Debe venir de inmediato. A Sara se le heló la sangre. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? El médico le explicará todo cuando llegue. Por favor, venga lo antes posible. Sara agarró las llaves y salió corriendo de su apartamento. No podía permitirse un taxi, así que tomó el autobús, deseando que fuera más rápido, con el corazón
latiéndole con fuerza por el miedo. ¿Y si esto era todo? ¿Y si su madre se estaba muriendo? La Em había estado progresando, pero últimamente se había mantenido estable. ¿Qué podría haber pasado? Cuando finalmente llegó al hospital y encontró la habitación de su madre en urgencias, un médico estaba de pie junto a la cama. Marta estaba consciente, pero se veía pálida y débil. «Mamá». Sara corrió a su lado y le tomó la mano. «Estoy bien, cariño», dijo Marta débilmente. «Solo les di un pequeño susto». El médico se presentó como el doctor Chen. Su madre tuvo una exacerbación grave de la Em. Sus síntomas empeoraron rápidamente y experimentó parálisis temporal en las extremidades inferiores. La hemos estabilizado con medicamentos, pero necesitará cuidados más intensivos en adelante. ¿Qué significa eso?, preguntó Sara, con el miedo oprimiéndole el pecho. Significa que el centro donde se encuentra actualmente podría no estar equipado para atender sus necesidades. Recomendamos trasladarla a un centro especializado en el cuidado avanzado de la Em. Desafortunadamente, la mayoría de esas instalaciones son bastante caras y puede que no estén cubiertas por su seguro actual. Sara sintió que el suelo se le abría bajo los pies. No podía permitirse un centro especializado. Ya andaba muy justa de dinero, apenas cubriendo los gastos del centro de atención básica y los medicamentos de su madre. ¿Cómo iba a poder pagar una atención más intensiva? Como si le leyera el pensamiento, el doctor Chen añadió con suavidad: «Puedo hacer que nuestra trabajadora social venga a hablar con usted sobre las opciones de ayuda financiera. Pero quiero ser sincero con usted. Las listas de espera para la atención especializada subvencionada suelen ser de 6 meses a 1 año». Sara asintió con la cabeza, aturdida, incapaz de hablar. Su madre le apretó la mano débilmente. Sara se sentó junto a la cama de su madre en el hospital durante toda la noche, sosteniéndole la mano y observándola dormir. Las palabras del médico resonaban en su mente. El centro de atención especializada es caro. Lista de espera de 6 meses a 1 año para la ayuda. Hizo los cálculos mentales una y otra vez, pero las cuentas nunca cuadraban. No había manera de que pudiera costear lo que su madre necesitaba. Por la mañana, Marta se sentía un poco mejor, aunque todavía débil. «Deberías ir a casa a descansar, cariño», dijo. «Has estado aquí toda la noche. No te voy a dejar, mamá. Estoy bien. Los médicos me han recetado una nueva medicación. Solo necesito descansar». Marta observó el rostro exhausto de su hija. «Estás pensando en el dinero, ¿verdad?». Sara no podía mentirle a su madre. «Sí, no sé cómo vamos a pagar esto». «¿Podrías aceptar ese trabajo con Richard Blackwood? ¿No dijiste que el seguro médico me cubriría?». «Mamá, no puedo tomar una decisión tan importante basándome en una emergencia médica. ¿Y si acepto el trabajo y me arrepiento? ¿Y si trabajar para él compromete todo en lo que creo?». Marta apretó la mano de su hija con las pocas fuerzas que le quedaban. «Sara, te he visto luchar durante años. Ya has sacrificado mucho por mí. Dejaste los estudios. Trabajas hasta el agotamiento. Has puesto toda tu vida en pausa por mi enfermedad. No dejes que yo sea la razón por la que rechazaste esta oportunidad. No se trata de que seas una carga. Eres mi madre. Quiero cuidarte. Y quiero que tú también te cuides. Este trabajo en la fundación es por lo que has estado trabajando. Una oportunidad para ayudar a la gente. De usar tu educación para marcar la diferencia. Si además me proporciona una mejor atención, eso es solo un beneficio adicional». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. «Acepta el trabajo, Sara. No por mí, sino por ti y por todos esos estudiantes a los que puedes ayudar». Sara salió del hospital esa mañana con una decisión tomada. Estaba aterrada de que fuera la equivocada, pero no veía otro camino a seguir. Su madre necesitaba ayuda. Los estudiantes necesitaban ayuda. Y de alguna manera,
La despiadada fortuna de Richard Blackwood había creado una oportunidad para brindar esa ayuda. Llamó a la oficina de Blackwood desde el estacionamiento del hospital. Su asistente la comunicó de inmediato. Sara, empezaba a pensar que no ibas a llamar. Acepto el trabajo, dijo Sara. Sin preámbulos. Pero tengo condiciones. Te escucho. Primero, quiero autonomía total sobre las decisiones de becas. No puedes interferir ni anular mis decisiones. Segundo, quiero todo por escrito. El salario, las prestaciones, el presupuesto operativo, todo. Tercero, si alguna vez siento que estás usando esta fundación para fines distintos a ayudar a los estudiantes, me retiro, sin importar lo que me cueste personalmente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, la voz de Blackwood volvió a sonar, casi divertida. De acuerdo. Mis abogados redactarán un contrato con todas esas cláusulas. ¿Puedes empezar en 2 semanas? Necesitaré 3 semanas. Tengo que avisar con la debida antelación en mis trabajos actuales. 2 semanas y media. No soy un hombre paciente, Sara. Bienvenida a Second Chance Educational Trust. Creo que harás un trabajo excelente. Colgó antes de que ella pudiera responder. Sara se quedó sentada en su coche, mirando su teléfono, preguntándose a qué acababa de acceder, pero no había tiempo para dudas. Había tomado su decisión. 2 semanas y media. Pasaron volando. Sara presentó su renuncia tanto en Sterling como en la cafetería. El señor Petón parecía decepcionado por su partida, aunque intentó disimularlo. Tom se alegró sinceramente por ella y le hizo prometer que se mantendrían en contacto. Sus compañeros de la cafetería le organizaron una pequeña fiesta de despedida, emocionados de que alguien que había trabajado tan duro por fin tuviera un descanso. Durante todo este tiempo, Sara visitó a su madre a diario. En el hospital y luego en el nuevo centro de cuidados especializados que el seguro médico de Blackwood había hecho posible. La diferencia era notable. Marta tenía su propia habitación espaciosa con grandes ventanas que daban a un jardín. El personal era atento y especializado en el cuidado de la esclerosis múltiple. El programa de fisioterapia era integral. Por primera vez en años, Marta parecía cómoda y bien cuidada. Todo esto es gracias a tu nuevo trabajo, dijo Marta durante una visita. Hiciste la elección correcta, Sara. Eso espero, mamá. De verdad que sí. En su primer día en Second Chance Educational Trust, Sara llegó a la fundación. Las oficinas de la organización se encontraban en un edificio histórico renovado en el centro. El espacio era precioso, con techos altos, luz natural y mobiliario moderno que, de alguna manera, se integraba a la perfección con el carácter original del edificio. Nada que ver con las oficinas estrechas y lúgubres de otras organizaciones sin ánimo de lucro donde había trabajado como voluntaria. Blackwood la esperaba en la que sería su oficina. Era espaciosa y luminosa, con un gran escritorio, una cómoda zona de estar y estanterías esperando a ser llenadas. ¿Qué te parece?, preguntó. Es casi demasiado bonita, admitió Sara. Me siento culpable de tener tanto espacio cuando ese dinero podría destinarse a los estudiantes. El espacio de la oficina es un gasto empresarial independiente del fondo de becas. Necesitas un entorno profesional para realizar este trabajo con eficacia. No te sientas culpable por tener lo que necesitas para tener éxito. Le entregó una tableta. Aquí tienes todo lo que necesitas para empezar. Cuentas financieras, sistemas de solicitud, recomendaciones para la contratación de personal. También he concertado una reunión contigo con la junta directiva la semana que viene. Todos son empresarios exitosos que entienden de filantropía. Supervisarán el proceso, pero no interferirán en tus decisiones diarias. ¿Cuándo se abren las solicitudes? Cuando tú digas. Esta es tu operación ahora, Sara. Yo solo aporto el capital. Durante los siguientes 3 meses, Sara se dedicó por completo a construir la fundación desde cero.
Contrató a un pequeño equipo de 3 personas, un gerente de operaciones, un coordinador de solicitudes y un responsable financiero. Juntos, desarrollaron un proceso de solicitud integral que iba más allá de las calificaciones y los resultados de las pruebas para identificar a los estudiantes que realmente necesitaban ayuda y tenían la motivación para triunfar. La respuesta fue abrumadora. Cuando abrieron las solicitudes, recibieron más de 5,000 consultas solo en la primera semana. Sara leyó cada una personalmente, quedándose hasta altas horas de la noche, conociendo las historias de jóvenes de toda la región que luchaban por continuar sus estudios. Estaba Marcus, un joven de 19 años cuyos padres habían fallecido en un accidente de coche, dejándolo a cargo de sus 3 hermanos menores mientras intentaba terminar sus estudios en un centro de formación profesional. Estaba Aisa, una brillante estudiante de ciencias cuya familia había huido de Siria y vivía en un albergue para refugiados mientras reconstruía sus vidas. Estaba James, que había cumplido la mayoría de edad y había salido del sistema de acogida, y trabajaba en 3 empleos para poder pagar las clases nocturnas en la universidad local. Cada historia le partía el corazón a Sara y le reafirmaba la importancia de este trabajo. No se trataba de estadísticas ni de conceptos abstractos. Eran personas reales con sueños reales que solo necesitaban que alguien creyera en ellas y les diera una oportunidad. En el primer año, Second Chance, Educational Trust otorgó becas completas a 50 estudiantes. Sara llamó personalmente a cada uno para comunicarles que habían sido seleccionados. Las reacciones fueron desde el silencio atónito hasta las lágrimas de alegría y la incredulidad. Varios estudiantes preguntaron si se trataba de una broma. Cuando Sara los convenció de que era real, su gratitud fue abrumadora. Blackwood cumplió su promesa de no interferir. Sara lo veía solo ocasionalmente en las reuniones trimestrales de la junta directiva, donde presentaba actualizaciones sobre el progreso de la fundación. Él permanecía en silencio durante estas reuniones, haciendo pocas preguntas y dejándola llevar las riendas. A veces lo sorprendía observándola con una expresión indescifrable, pero nunca la criticó ni intentó anular sus decisiones. A medida que crecía la reputación de la fundación, Sara comenzó a recibir reconocimiento en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro y fue invitada a hablar en conferencias sobre enfoques innovadores para la filantropía educativa. Las estaciones de noticias locales emitieron reportajes sobre Second Chance Educational Trust y las vidas que estaba transformando. El rostro de Sara se asoció con la fundación más que el de Blackwood, lo cual parecía complacerle. Una noche, casi exactamente un año después de haber comenzado el trabajo, Sara estaba trabajando hasta tarde en su oficina cuando Blackwood apareció en su puerta. Esto era inusual. Rara vez venía a las oficinas de la fundación, prefiriendo comunicarse por correo electrónico o por teléfono. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Por supuesto. Pasa. Sara señaló las sillas frente a su escritorio. Blackwood se sentó y, por primera vez desde que lo conocía, pareció inseguro. Quería decirte algo. Probablemente debería habértelo dicho hace meses, pero no estaba seguro de cómo reaccionarías. Sara se puso a la defensiva. De inmediato. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas que te dije que te investigué antes de ofrecerte este trabajo? Sí, le pediste a tu asistente que investigara mis antecedentes. Era cierto, pero no toda la verdad. No solo le pedí a alguien que investigara tus antecedentes. Sabía de ti desde hacía años, incluso antes de entrar en Sterling. A Sara se le heló la sangre. ¿De qué estás hablando? Blackwood se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Hace 23 años, cuando mi madre se estaba muriendo de cáncer, teníamos una enfermera que venía a nuestro apartamento 3 veces por semana. Fue muy amable con nosotros cuando todos los demás se habían dado por vencidos. Se sentaba con mi madre durante horas hablando. Le hablaba, le leía, la hacía reír. Incluso cuando sufría un dolor terrible.
Hacía todo esto por muy poco dinero en uno de los peores barrios de la ciudad porque realmente le importaba ayudar a la gente. Sara sintió que su corazón empezaba a latir con fuerza. Sabía a dónde iba esto antes de que él lo dijera. Esa enfermera era tu madre, Sarah Martha Mitchell. Yo tenía 17 años y estaba enfadado con el mundo, pero tu madre me mostró lo que era la compasión. Fue la única persona durante aquella época horrible que nos trató con dignidad. Lo sabías, susurró Sara. Todo este tiempo supiste quién era yo. La oferta de trabajo, la fundación, todo fue porque le debo un favor a tu madre desde hace 23 años. Blackwood terminó. Cuando hice mi fortuna, intenté encontrarla para darle las gracias, para devolverle su amabilidad, pero se había mudado, se había casado, se había cambiado el nombre. Le perdí la pista. Luego, hace 3 años, cuando estaba considerando comprar el edificio donde funciona Sterling, vi los archivos del personal. En tu solicitud de empleo, tu madre figuraba como Martha Mitchell. Antes Martha Reeves, residente en una residencia de ancianos por esclerosis múltiple. Sara no podía respirar. Todo el último año, todo lo que había logrado, no había sido por mérito propio. Había sido por caridad, lástima, el pago de una vieja deuda. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió, con la voz temblorosa de rabia y dolor. ¿Por qué me hiciste creer que me había ganado este puesto? Porque te lo ganaste, dijo Blackwood con firmeza. Sí, creé la fundación en parte para devolverle el favor a tu madre. Pero te elegí para dirigirla porque eras la persona idónea. Todo que has logrado este año, cada estudiante al que has ayudado, cada programa que has desarrollado, todo eso fue gracias a ti. Sara, yo solo proporcioné los recursos. Me manipulaste. Me pusiste a prueba en el restaurante. Fingiste no saber quién era. Me hiciste creer que era una oportunidad cualquiera. ¿Cómo se supone que voy a confiar en algo de esto ahora? No se supone que confíes en mí. Te he dicho desde el principio que no soy un buen hombre. Pero mira lo que has construido. Mira las vidas que has cambiado. ¿De verdad importa cómo empezó si el resultado es un bien genuino en el mundo? Sara se levantó bruscamente, haciendo rechinar su silla contra el suelo. Necesito pensar. Necesito asimilarlo. Por favor. Vete. Blackwood se levantó lentamente. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Pero Sara, por si te sirve de algo, tu madre me salvó la vida. En cierto modo, me enseñó que la bondad existía en el mundo, incluso en los momentos más oscuros. Pasé la mayor parte de mi vida adulta olvidando esa lección, pero nunca la olvidé por completo. Esta fundación, que tú la dirijas, es mi manera de honrar lo que me dio cuando más lo necesitaba. Después de que él se fue, Sara se sentó en su oficina durante horas, mirando fijamente la pared. Todo lo que creía saber había cambiado. El trabajo del que estaba tan orgullosa, en el que había trabajado tan duro, se había basado en una conexión cuya existencia desconocía. Una parte de ella quería renunciar de inmediato, marcharse y encontrar algo que se hubiera ganado por completo por mérito propio. Pero entonces pensó en Marcus, que acababa de terminar su primer semestre con un expediente académico impecable mientras seguía cuidando de sus hermanos. Pensó en Aisa, que estaba triunfando en su programa de ingeniería y hablaba de convertirse en médica. Pensó en James, que le había enviado una sentida carta de agradecimiento diciendo que la beca le había salvado la vida. Pensó en su madre, quien había dedicado su vida a ayudar a la gente sin esperar recompensa ni reconocimiento. Marta había mostrado bondad a un adolescente desesperado y a su madre moribunda décadas atrás. No porque quisiera algo a cambio, sino simplemente porque era lo correcto. Y de alguna manera, por un extraño giro del destino, esa bondad había regresado para ayudar a Marta en su propio momento de necesidad. Quizás ese era el don secreto que su madre siempre había poseído. No riqueza, ni poder,
ni contactos, sino la simple y profunda capacidad de ver la humanidad en todos, de ofrecer compasión sin juzgar, de ayudar sin esperar nada a cambio. Y quizás, solo quizás, ese don se le había transmitido a Sara. Para cuando el amanecer se coló por las ventanas de su oficina, Sara había tomado su decisión. Se quedaría, no porque le debiera nada a Richard Blackwood, ni porque el trabajo le hubiera sido otorgado gracias al antiguo acto de bondad de su madre. Se quedaría porque el trabajo importaba, porque esos estudiantes la necesitaban y porque podía hacer un bien genuino en ese puesto. Pero ahora las cosas serían diferentes. Ella dirigiría la fundación a su manera, con total transparencia sobre sus orígenes. Honraría el legado de su madre, no fingiendo que no existía, sino viviendo a la altura del ejemplo de compasión y servicio que Marta siempre había demostrado. Sara cogió el teléfono y llamó a Blackwood. Él contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando. «Me quedo», dijo, «pero vamos a hacer algunos cambios. Primero, vamos a nombrar la fundación. Se llamará Fideicomiso Educativo Martha Mitchell. Segundo, vamos a contar esta historia públicamente. La verdadera historia de cómo empezó. La gente debe saber que esta fundación existe porque una enfermera mostró compasión a una mujer moribunda y a su hijo hace 30 años. De acuerdo, dijo Blackwood sin dudar. Lo que quieras. Y tercero, vas a igualar tu donación inicial de $50 millones. 100 millones en total. Si vamos a honrar el legado de mi madre, lo haremos bien. Hubo una pausa. Luego Blackwood se rió. Una risa genuina, que Sara nunca le había oído antes. Estás aprendiendo a negociar. Me gusta. Hecho. La financiación adicional se transferirá a finales de semana. Después de colgar, Sara caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad, despertando abajo. En algún lugar, los estudiantes se preparaban para la clase, trabajando por sus sueños a pesar de las probabilidades imposibles. Y gracias al sencillo acto de bondad de su madre 3 décadas atrás, gracias a la determinación de Sara de honrar ese legado, esos estudiantes tendrían una oportunidad que de otro modo no habrían tenido. Tal vez Richard Blackwood tenía razón. Tal vez, al final, la motivación detrás de las buenas acciones importaba menos que las acciones mismas. O tal vez su madre tenía razón y la bondad sembrada en el mundo siempre encontraba la manera de crecer, aunque tardara décadas en florecer. Sara sonrió mientras el sol salía sobre la ciudad, sintiendo por primera vez que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El don secreto de su madre había sido la compasión. Y ahora también era el don de Sara. Amplificado y multiplicado, impactando cientos de vidas y creando ondas que se extenderían mucho más allá del futuro. El trabajo apenas comenzaba.